¿Qué pasa aquí? No he sentido nada. ¿Has oído lo que te he dicho? Si te digo, pues es sordo. Hace tiempo todo era diferente. Las cosas pasadas se fueron como eran. Mira. ¿Qué quieres de ahora? Quiero, bueno, no estaríamos aquí con todo el mundo. Entonces, ¿por qué no siento nada? No tiene nada que ver, querer o no querer. Me siento muy desgraciada. Los dos somos desgraciados. No tengo por qué preguntar a nadie. Aquí te sale a la calle, van buscando para otros, sonríen, parecen felices. Eso no quiere decir nada. ¿Qué te disimula? ¿Por qué no nos vamos a ir? Por no sea cualquier sitio, la cuestión es cambiar, que pase algo, otro lugar, otras caras. Estás deprimida. Eso es lo que te pasa. A lo mejor es algo de la depresión. Cosas químicas que nos echan que nos producen depresión. Lo leí en una revista. Una gran naturalista daban de comer a las gallinas unos cogidos. Tenían más de 5 kilos de cogido. Subió el índice de suicidio en toda la región. Se debió de transmitir la depresión en los huevos. En los huevos de la gallina. Este vino, no me conozco, casi digo de verdad. Es como si fueras un extraño, que no sé quién eres. ¿No quieres decir con eso de que no sabes quién es? Nada. Porque coño me dices, no quiere decir nada. Y uno no quiere decir nada, lo que mejor puede hacer es callarse. Es el mal de nuestro tiempo. La gente habla y habla y habla por hablar. Y es lo que te pasa aquí. Siempre tienes que decir algo si no revientas. ¿A ti te parece normal ponerse ahora a hablar de los huevos de las gallinas? ¿Ah? ¿Dices? ¿No lo pasa bien los vecinos? ¿A quién eres tú para decir lo que es normal y lo que no es? Yo solo te digo que no leí en una revista lo de los huevos. Sí, de las gallinas, que ya te he oído. ¿Y la salmonela? ¿Ese es otro problema o no? ¿Otro problema de qué? De los huevos. Si no se lava bien, te da la salmonela. No ha muerto gente de la salmonela. Luego también está lo del colesterol. Si es que nosotros comemos mucho. Ya lo normal, los que come todo el mundo. ¿Cuántos comen? 2 al día. Por 30 días al mes, por 60 veces. Por un poquito que te deprimas por cada huevo, 60 veces al mes. Por 12 meses que tiene el año, pues figúrate. 60 por 12. 6 por 2, 12. Me llevo una. 6 por 1, 6. Pues 720 veces que te deprimes al año. Mira, a mí lo único que me deprime de los huevos es que digo, a ti no me deprime. ¡Ah! Y a mí no me salta, lo que pasa es que si me quemo yo a ti no te mueres, ¿verdad? Vamos a dejarlo, ya estoy peleando. ¡Oye! ¡Y he empezado yo! ¡Es que he empezado yo! Vamos a dejarlo, que no tengo ganas de discutir. La verdad es que después de tanto hablar, estás esperando un hambre que me comieran un par de huevos fritos con patatas y me quedaba con Mira, como no te los fías tú, por tu madre, que yo, que es yo. no te mueres por nada, Anda, Mira, que no me muevo, no te Y no te pongas así, anda, Oye, a ti te gusta lo mismo que te dan que hablar de huevos y la voz. ¡Quieto! ¡Que no! ¡Que te quedes ya! ¡Que mañana tengo que madrugar! ¡Acuéstate y duérmete! Además, que me duele la cabeza. No te jodieras con comprensión. Bueno, venga, vale. Pero la verdad es que ya te digo que creo que deberíamos comer. Mira, aquí hemos llegado ya, ¿eh? ¿Pero dónde vas? ¡Pero no te vayas! ¡Pero aquí! ¡Adiós, camarero!
Ya sabes que los partos o se quedará a su casa. Si está barriendo es porque quiere estar seguro. ¡Que se aguante! Somos clientes, ¿no? A un cliente. No quiero un cliente. Cuando tengas que decir. A eso por para atender a los clientes. ¿Qué? ¿Somos clientes o no somos clientes? Es lo que yo digo. Vamos a ver. A las 2 y 4 de mañana. A lo mejor me va a pasar. Solo estoy 20. Más de las 2:20, desde luego. A las 2:20 ya quiero resolver el partido. Aquí no se puede, a ver. Menos de las 3, desde luego no es. Ellos no quieren poner en la calle a las 2:20. Aquí no se puede, a ver. A las 3 no fuimos. Desde luego, menos de las 3, desde luego no es. A ver, las 3. ¿Quieres que ahora? A las 3. ¿Qué nos fuimos allí? Que no es eso, joder, que no es eso. Las cosas como son. Las 3 son las 3. Las 2:20 son las 2:20. A ver si te va a poner tú a las 10 hoy. ¿Qué hora es? Las 2:20. No llamas a la vergüenza. Pero mira, no me habéis afectado. Era las 2:20. No van a hacer la 2:20. Coño, a mí me lo tienes pasado. No me tienes que pasar un poco atrasado. Poni 20, era ni 25. Antes de poner 4, era ni 20. Ahora sí. Vamos a poner el día. Son las. Oye tú, camarero, ponme otra copa. ¿Qué pasa, macho? ¿Estás todo el camino o qué? ¿Lo ves? Es un timado de siempre. Yo lo único que digo es que no tiene que estar esperando. Pero qué buscando, yo cuando estaba con tu carrera, estaba la hora de llegar. Llegaba tarde, le daba un par de horas. Ahí sí va a quedar para pegar. Pero no me pasa, que no tienen ni puta idea y que venden lo que no te importa. Este país está lleno de bocanzas. Aquí es lo que hay parte de carne con todo. No te pasa por necesidad. Bueno, a los que llega un día a pasar la persona. ¿Por qué llega más ahora? ¿Por qué llega usted a...? Porque me da la gana. Por un experto, ¿no? Que ya soy el mayor que yo. Para tener que dar explicaciones. Hora y media. Coño, cállate, joder, que no es eso. Que no entiendes. No te espera. Que lo dejo ahí de a qué hora era. No lo tienes nada sentido. Pero mira, el bajo no. ¿A dónde? Donde sea la prisión, a tomar algo por ahí. ¿A dónde lo vais sin tanto drogado? Queda más bien, te las pones. Ya dice, te estoy esperando. Pero qué verdad que esa mujer. Es tu mujer, acaso. Es tu mujer. Yo no tengo mujer. Si no, no estaría en una pensión, vamos, digo yo. Que haría yo viviendo en pensión si estuviera casado. Anda, que no estuviera. Bastante que no tienes que ver ese rollo. Libre y vivo. No como esos gilipollas que van detrás de las zonas de las mujeres. Voy a tomar una copa de hielo. Oye tú, camarero, ponnos la penúltima. ¿Qué quieres cerrar? ¿Qué hora es? Sí, un correo. Has preguntado toda la mierda de la noche, ¿qué hora es? Y ten cuidado que no hay ronquillo. ¿Quiere que nos vayamos? Pues vámonos. Vamos a ver si el bar de la esquina está abierto. Antes de venir a quedar hipnotizado. No te diga bien, tío, que tocaba la cucharilla mirando así con el reloj. Hacía 1, 2, 3. Y así la mano para arriba. Iba a dormir. ¿Qué te va a quedar hipnotizado, de verdad? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Qué te va a entrar la llorona aquí? ¿Qué te pasa por pensar? Ya te lo digo. ¿Qué te pasa? ¿Te van a esconder los párpados?
que la tenemos. No, tengo que mirar el reloj hasta que sea las 3. Ahora te voy. ¡Que me dé el reloj! ¡Hasta la cara! ¡Chorito! ¡Ahí me voy! ¿Qué quieres cerrar? ¿Cómo quieres que te lo diga el chino? ¡Es tarde! ¡Quédetela! ¡Mándeme esta dónde! Venga, caballero. Venga, se acabó. ¡Fuera de aquí! Venga, fuera de aquí. ¿Quién sabe qué hará? Me ha hecho amigo más que todo amigo más de mi mujer. ¿Eres tú? Por eso te digo que lo de la... No, gracias. No fumo. Desde luego me los parecerás mucho. Bueno, ya estoy aquí. Tú me dirás por qué tienes tanta prisa en conocerme. Verás, mira, creí que sería importante que nos conociéramos, que habláramos. Bueno, a lo mejor me he equivocado, pero pensé que sería bueno para la reunión. Me has comentado antes por teléfono que hace tiempo que sabes lo mío de Alfredo. Sí. Desde hace más de un año sé que mi marido se acuesta conmigo. Es un poco fuerte, pero en fin, no te asustes que no te voy a hacer ninguna escena de mujer celosa defendiendo ante la amante la posesión. Me da la impresión que esta conversación no va a ser fácil. He venido porque me muero de ganas de saber lo que tienes que decirme. Porque no será para que me separe de él y quedártelo, porque tú ya estás casada. No, que baja ni mucho menos. Perdona que sea sincera, pero no, estoy muy bien con esto. Ay, no sé cómo, pero hemos alcanzado un difícil equilibrio entre los tres. Bueno, lo que ocurre es que ahora surge un problema que amenaza con romper nuestra situación. Es que, verás, hay otra. ¿Otra? ¿Que Alfredo tiene otra amante aparte de ti? Sí. Me he enterado hace unos días. Es una nueva secretaria del trabajo. Sí, es muy guapa. Y soltera. ¿Y por qué me lo dices a mí? A ver, ¿por qué me lo dices? Pues porque quiero que me ayudes a recuperarlo. Bueno, a que haya sido para las dos. Cuando tira el dinero, llámame, lo que quieras. Sí, no sé qué hacer, la verdad. Mira, de ti no sentía celos. Es una enferma, pero ella... Si quieres que te diga la verdad, en este momento, ya no te parece. Es normal que el marido cambie la mano de vez en cuando. Perdona, pero es que a ti también te interesa, ¿eh? Porque tú sabías que lo mío con él no corría ni peligro, que yo estaba casada y no iba a intentar quitártelo. Pero ella es soltera como te he dicho antes, y pensé que eso te preocuparía. Si quieres que te diga la verdad, yo estoy profundamente enamorada de otro. Y contra más entretenida esté Alfredo y menos se de mí, mejor. Alfredo es muy despistado y le he pillado montones de datos tuyos. Así que no me fue difícil conocer tu felicidad. El resto fue fácil. Buscar a tu marido y conquistarlo. ¿Que tú estás con Fernando? Yo estoy con Fernando. No me lo puedo creer. Pues créetelo. No me lo puedo creer. Pues créetelo. ¿Ves? Como ves, no puedo evitarlo.
nerviosa, ¿sabes? Tómate un poquito de fila. Como te dije, hace claro, y llevo tiempo detrás de le he pillado montones de las opciones, así que no me fue difícil ya no pude encontrar tu identidad. Pero Fernando sabe lo mío con... Sí, lo sabe, se lo dije yo. Un poco de sinceridad de Fernando no me nada. Pero porque tuviste que hacer una cosa así, ¡qué desastre! Fuiste tú la que lo hiciste, no yo. Yo he jugado al mismo juego que tú, y eso es todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues seguir viviendo y no poner número dramática. Se trata solo de ser tan comprensivos cuando nosotros nos engañamos. Como lo somos, como las que engañamos somos nosotras. Yo quiero a mi marido y al tuyo. Y me he dado cuenta que puedo estar así perfectamente con los dos. ¿Y yo? ¿Qué hago ahora yo? Pues como decía, Gladwell, al final de lo que el viento se llevó, francamente, querida, me importa un bledo. Lo siento, pero me tengo que ir. Tengo hora en la peluquería. Encantada. A esa que cada día. Saben, ha sido todas necesarias. Venga a repetirte las cosas una y mil veces, como si eso sirviera para algo. No tenía que haberlo hecho. A buenas horas, mangas verdes. Que me tenía que haber aguantado como otras veces y que voy a ir al infierno por mal. Pues mira qué bien, por lo menos allí se estará calentito. ¿Sabes lo que te digo? Que a ver si me dejas un poco ya en paz, guapa. Me sé todo lo que me vas a decir de memoria. No hace falta que me lo repitas más. Estás hecha un loro. Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho según tú? A ver, ¿dejar que se aprovechara de mí como otras veces? Tú lo que quieres es que yo sea una pobre tonta y no me da la gana. Tú sabes lo que cuesta hoy día encontrar unos buenos cartones como estos. Mira, son de los gordos, de los que no entra frío al dormir. Mira, ni humedad con el rocío de la mañana. Y tú sabes que si cojo humedad, luego me duele mucho la espalda. Si hubieran sido unos cartones de esos, normales, de esos que se encuentran por ahí en cualquier sitio, no me hubiera importado. Pero estos son los mejores cartones que he tenido en toda mi vida. Son tan buenos que hasta los podría anunciar en televisión. Si quiere encontrar un buen cartón para dormir a la intemperie, consiga uno como los de Paulina. Son los mejores. Ajá. Y claro, por eso él, en cuanto les echó el ojo encima, se puso a hacerme cucamona y a tratar de caerme simpático para quitármelo. Como han hecho siempre todos los hombres que se han acercado a mí. De niña, en el colegio. De jovencita, cuando salía consigo. O de mayor, cuando ya era una mujer. Ellos llegaban, te sonreían muy amable y un día se iban llevándose mis muñecas, mis libros, mi cuerpo, mi casa, mis ilusiones, mis niños. Mis niños. Mis queridos niños. Y mis cartones. Era lo que me faltaba ya. El primer día que se acercó, se puso a mi lado y me dio de su botella. Eso sí,
yo lo acepté. Todavía era guapo, a pesar de su barba canosa y sus pocos dientes. Me dijo que de joven tuve un puesto muy importante en cosas de dinero. Uy, sí, yo lo creí. Se le veía un hombre leído, pero luego le dio por beber. Según me contó, por una desgracia familiar que tuvo, y se le empezó a ir la cabeza, y la vida por la botella, como a tantos otros. Y claro, como te sonrió, tú, tonta de ti, le dejaste que se tumbara contigo en aquel pasillo del metro. El sitio era mío, pero yo le dejé, era hueco de sobra para los dos. Además, así me hacía compañía un rato. Es muy triste estar sola a todas horas. No me digas que no. Bueno, sí, ¿por qué voy a negarlo? No fue solo por eso. Hasta me hice ilusiones. Amiga, siempre me ha pasado lo mismo con los hombres. Mi imaginación ha ido mucho más lejos que la vida. Te sonríe uno, te da de beber y le coges cariño. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso no le daba derecho a querer quedarse con mis cartones. No, señor, ni siquiera a pesar de las caricias que me hizo. Que ya sé que es en eso lo que estás pensando. Sí, me hizo una caricia y me gustó. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mujer fácil, mujer fácil. Vamos, no me vengas con bobadas a estas alturas. Hacía tanto tiempo que no me tocaba nadie. Me besó la mano suavemente en la oscuridad del pasillo. Primero por la cabeza, la cara, el cuerpo. Debajo de la ropa y de todos mis años, como un escalofrío de jovencita. De verdad te lo digo, por un momento me sentí como en todo. Empezó a bajarme la sangre hacia abajo. Oh, hacía tanto tiempo que no me tocaba nadie. Oh, de jovencita, sí. Uy, bueno, ¿no te acuerdas? Menudo éxito que tenía yo con los hombres. Oh, todos me miraban con esos ojos llenos de deseo que se les pone. Y me gustaba, me gustaba. Me hacía sentirme como si yo fuera una fuente y ellos tuvieran tanta sed. Tenía un cuerpo precioso, sobre todo cuando me arreglaba. Y unos pechos que daban gloria a verlos. Y lo mejor eran los ojos. Ahora ya casi ni veo, los tengo pequeños y arrugados. Pero entonces, ¿te acuerdas? Lapislázuli me llamaban. Sí, el primero que me lo dijo fue aquel chico con cara de malo de la tienda de abajo de casa. Luego se corrió la voz y todo lo demás. Tiene los ojos como el lapislázuli. Y empezaron a decirme así. Y me gustaba. Sí, me gustaba. Era como si yo fuera una piedra preciosa. Él no me dijo ni cómo se llamaba. Se lo pregunté, pero no le contestó. Solo me hizo un gesto así con la mano como diciendo, nosotros no tenemos nombre. Pues yo sí. Es lo que yo me digo. ¿Qué tiene que ver ser una pobre vieja inútil con tener nombre o no? Paulina me llamo. Y de joven me llamaban Lapislázuli. Paulina Lapislázuli. Se lo dije. Y me sonrió, dejando ver una boca grande y bonita, a pesar de que me faltaban algunos. Y claro, como tú eres tonta de nacimiento, le dejaste ver dónde escondía los cartones. Y al día siguiente habían volado él y los cartones. Me tiré varios días y varias noches buscándoles por todos los sitios.
en los callejones de la caridad, debajo de los puentes, en los túneles de los metros, en los portales de las casas en ruina, en los callejones donde se tiran las obras de los lejanos. Tenía que encontrarle, no podía engañarme una vez más y que todo quedara como si nada. Esta vez no lo consentiría y lo encontré, vaya si lo encontré. Una semana más tarde, durmiendo en los urinarios del parque, plácidamente envuelto en mis cartones. Era de noche y estaba solo. Sonreía. Estaría soñando seguramente en aquella época en que tenía familia y trabajaba en asuntos de dinero. Que lentamente, casi sin hacer ningún ruido, saqué mis viejos de hacer punto que guardo en mi bolsa desde que me nació mi madre, hace tantos años, mira, estas ahora ya no se hace así de pena, qué va. Empecé lentamente, le aparté mis cartones y le clavé una en el corazón. Él ni se movió, entró la aguja metida en su cuerpo como si su carne fuera masa de asesino. Le dio como un pequeño calambre y luego se quedó quieto y tranquilo, sin dejar de salí de aquel urinario de caballero que tenía un olor muy fuerte. Fuera hacía mucho frío y brillaban con mucha fuerza las estrellas en las arenas. ¿Qué hay, Juan? ¿Cómo va eso, Rufino? Hola, Andrés. Hey, Andrés, ¿cómo va eso? Pues tirando. ¿Qué va? ¿No tiene apetito? No puedo meter un bocado en la boca. ¿Quieres un poco de bacalao? No, déjalo. Muy bueno. No. Mucho, Andrés, en serio te lo digo. No puedes seguir así, ¿eh? Acaban mal. Y ya no era un crío para estar metido esos líos. Se me ha enterado un día tu mujer y la vas a tener. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me tire al tren? No seas exagerado, no se le va tanto. Si es que no puedo dejarla, te lo juro, no puedo. Si es que lo he intentado, pero no puedo. Me paso todo el día pensando en ella. Por la noche, aún más. El rato que estoy con ella es lo único bueno de mi vida. Por eso además te saldrá por un pico. Tienes que estar todos los días en la barra americana esa. ¿A cómo te sale la copa allí? A 30 euros. Bueno, sí, algunas veces me hacen descuento, pero ahorita el dueño no me cobra. ¿Qué dice la mujer esa? Nini. Nada, que me quiere, que me desdice. ¿Tú le dices a ella? No sé, cosas. Si es que ahí tampoco hablamos mucho, como está la música tan alto. ¿Tu mujer no nota nada? Pero bueno, he estado todo el día que es que ahora nos vinimos del pueblo, que si tal y que si cual. No sé qué hacer, Juan. Estoy hecho polvo. Si yo lo único que quiero es estar allí, en la barra, a su lado. Bueno, ya está al otro lado de la barra, pero está allí. Si es que lo demás no me importa. Ni siquiera mi mujer, ni mis hijos. Ni siquiera me importáis vosotros. Y eso que sois mis mejores amigos. Andrés, no jodas. Vosotros habéis estado enamorados alguna vez, pero enamorados de verdad. Yo ahí, de mi mujer, cuando éramos jóvenes. Vale, que ya me acuerdo. Aunque no creo. Yo no digo de la mujer de uno. Que la quiero. ¿Comprendes? Y todo esto tuyo, la culpa la tiene la televisión. ¿Qué? ¡Que sí! Que la gente se pone a ver películas y hace lo que sale en la televisión y luego pasa lo que pasa. Tómate. No me das cuenta. Que no quiero bacalao, que no seas pesado. ¿Sabes qué? Que me como la... Mira, Juan. He pensado que a lo mejor me divorcio. ¿Qué dices, carajo? ¿Cómo vas tú ahora a tu edad? Además, Que lo de nada es lo de menos ahora.
Que sobra solo se quiere, si no. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y tu hijo? ¿Tú crees que esa chica te quiere a ti de verdad? Si luego te sale rana. Bueno. Además que no. Que es muy buena chica, que trabaja allí. Ella lo que quiere en realidad es ser modista. La ropa que lleva, la ha hecho ella. Tiene un niño pequeño, eso sí. Pero bueno, que a mí me da lo mismo. ¿Tiene un niño? Aparte, no me jodas. ¿Que vas a dejar a tu mujer y te vas a ir con una mujer que tiene un niño? Tengo yo tres. ¡Oh, no, pero no es lo mismo! ¡Ellos son mayores! Yo no sé cómo no te das cuenta. ¿Y de quién es ese hijo? Pues ella. De su padre. Cuando comes poco te explicamos malamente. De su padre, de su padre y de su madre. Pero ¿quién le trajo al mundo? ¿Quién le hizo el bombo? Vamos, hablando mal y pronto. Pues eso, que ella dice que su padre de ella, sí, que vivía con ella, y un día, pero que bueno, que ya no vive con ella. Padre, que el niño es hijo del abuelo. Lo que sea, a mí me da igual, como es hijo de su tía, yo la quiero a ella, y si tiene niño, pues niño. ¿Qué lío te estás metiendo? De verdad. No le explico al bajo. Ya. Piénsatelo bien, que luego ya sabes cómo pasan estas cosas. Venga, sube al piso de arriba. Yo sí, subo contigo. Entonces, Juan, duro de divorcio, ¿cómo lo ves? Cogeré muy malamente, ¿cómo es? ¿Nos vemos en la salida? No, tengo que ir a verla. Oye, por cierto, me hacen 30 euros para la copa. Me queda sin dinero. Y la culpa de la televisión, yo ya. Bravo. Llego, llamo, me abre, entro y me dice, pasa y desnúdate. Así, de pronto, sin más. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Había eso, ¿no? ¿Te desnudaste en el coche con la luz dada y él allí delante sin conocerlo de nada? Al principio me dejé las bragas puestas. Y él me dijo, eso también fue. ¡Qué corte, ¿no? ¿Y te las quitaste? En pelotas me quedé ya que estaba allí. Él se puso a mirarme de arriba abajo. Y nada más arriba 20 veces el tío. Imagínese qué corte. Yo allí desnudo, en mitad de la habitación, y él de mirón. Ay, si le hago daño, dígamelo. No, sigue. Oye, ¿era guapo? Guapísimo. Ay, moreno. Con un espinazo. Una pinta de película, tío. Estaba buenísimo. Y tenía gafas. Oye, yo es que me muero si se puede mirar de golpe así, desnuda, con gafas. ¿Qué quiere que me si tiene gafas? Pues tiene gafas. Mujer, porque con gafas te ves más, ¿no? Si lo conoces y te enrollas y te desnudas al mismo tiempo, pues es otra cosa. Pero así. Uy, no hacía nada de frío. Por lo menos yo estaba sudando del calor que me entraba al mirarme. Pues bueno, va el frío y empieza a recorrer lentamente el cuerpo conmigo. Me quedó un escalofrío. Uy, y a mí también todas las pasadas. Imagínense, él no se había quitado ni la chaqueta, ni me había preguntado ni cómo me llamaba ni nada. Y por si fuera poco, que yo ya estaba que me moría. Va y me coge el pecho y me lo levanta. Yo me digo, de perdidos al río, que sea lo que Dios quiera. Ay, eso no tiene. ¿Que eso no tiene? Mientras te tenía cogida, ¿qué timbre? Pues el de la puta mujer, ¿qué timbre va a ser? ¿Y tú qué hacías mientras tanto? ¿Yo? Me tapé con lo primero que cogí y no fue tan bueno, con la que fue. Pues qué pasó, qué mal rato pasaría, ¿no? Oye, ¿y quién era? Su novio.
¿Novio? ¿Qué novio? ¿Está bien así? ¿Le relaja el cuello? Sí. Dime, ¿el novio de quién entró? ¿Que tenía novio el tío? Es Juan. Es Juan, mi novio es piloto. ¿Te importa que se quede aquí mientras te pinto? Y puso el caballero y las cosas de pintar y ya. Como si yo fuera un fiesto con flores. 2 horas ahí quietas, sin mover, que me entraron unas agujeras que me morían. Y cuando hizo la boca, de vez en cuando se echaban unas miraditas con su maromo que se ponían con los ojos en un malo. Pues nada, hija. Ese es tu modo mejor para ti, así estabas más tranquila, ¿no? Pero ya sabe usted las cosas que se piensan, cuando vas a un sitio de esos, los peligros que corres, y luego, nada. Es verdad. Tienes razón. Yo no sé qué harán las mujeres de las películas para rellenar las cosas que les pasan. Mire, hoy en día no hay que hacerse ilusiones con los hombres. Lo llevas cada chazo. Son muy contados y no se atreven. Se lo montan entre ellos. Aunque quizás sea lo mejor. Los hombres con los hombres. Las mujeres. ¿Se lo ha montado alguna vez con una mujer? Este cuerpazo que tiene. Perdona, pero me tengo que marchar. Otro día seguimos, ¿eh? Pero con el masaje quiero ir. ¿Quieres contestar a la pregunta que te he hecho? ¿Qué me has preguntado? Ni siquiera lo recuerdas. Ni siquiera recuerdo el qué. Lo que te he dicho. Pero vamos a ver. ¿Tú te crees que soy un maletofón para apuntar todas las cosas que me dices? Yo no quiero que te acuerdes de todo lo que te digo. Yo quiero que te acuerdes de lo último que te he dicho. Que de pequeña quieres ser cantante. No lo otro. Querían matarte, ya ves cómo me acuerdo. Y lo dices así, tranquilamente. ¿Eso es todo lo que te se ocurre? También tengo que contestar a eso. Y no era una pregunta, era una afirmación. ¿Quieres mandarme es una respuesta? He estado viéndome con un hombre estos últimos meses. Que he estado acostándome con uno estos últimos meses. Bueno, ¿Lo dices así? Bueno, sé que es mentira, lo hacen para que nadie que se acuesta con otro y que así a su marido tranquilamente. Me he estado viendo con alguien varios meses. Eso en las películas sí, en la vida real no. ¿y cómo lo dirías tú? ¿Yo? Sí, tú. Yo no lo diría de ninguna de las maneras porque no es verdad. Y si fuera, ¿cómo lo dirías? Que ya te lo he dicho. Eres un hipócrita. Eso es lo que eres. No quiero discutir contigo. Sé que tienes ganas de discutir, lo siento, pero yo no tengo ganas. ¿Te crees que en la vida real es como en el cine y no lo es? Eso es lo que te pasa. ¿Y por qué me dices ahora eso? Mi madre se suicidó, ¿o no es verdad? ¿O me lo he inventado yo? ¿O también es una película? Que eso ya no tiene solución, cariño, y fue hace mucho. ¿Quieres que vayamos al zoo o no? A mí me gustan ver los animales dando vueltas en mi pala. Siempre me gustan. Te estoy diciendo que mi madre se suicidó y me dices que no vayamos al zoo. Eso ya no tiene solución, cariño. Y fue hace mucho. ¿Quieres que vayamos al zoo o no? ¿Por qué eres tan condenadamente vulgar? Y ahora empezamos insultos. Tengo una paciencia realmente sorprendente. Siempre que me miro al espejo a lavarme los dientes lo pienso. La paciencia es una gran virtud, pero hay que ejercitarla. Con la práctica te hace ser más invulnerable. Y yo creo que si hubiese un concurso mundial de paciencia me llevaría el primer lugar. A veces te odio. Estás muerto. Estás muerto. Tan diferentes que yo. Todas las parejas son diferentes, cariño. El mundo nos pone a prueba en cada minuto. ¿A dónde has leído esa estupidez? ¿En un periódico deportivo? Tengo hambre y me cogerían las tostadas como antiquillo. Es la confianza. La peor enfermedad de la convivencia es la confianza que se tiene. La confianza es la peor medicina. Tú odias la rutina. Yo no. A mí me encanta hacer todos los días lo mismo y soy una sola gota de luz.
A veces te odio, te mataría, tengo ganas de asesinarte, de llenar el suelo con la sangre de tu cabeza. No sé lo que daría por no verte nunca más. Deberías de hacer ejercicios respiratorios. Las emociones son como los tigres, que te comen poco a poco como el hielo. Tú odias la rutina, yo no. A mí me encanta hacer todos los días lo mismo y sin una sola gota de luz. No hace falta matarlo porque ya estás muerto. Eres un zombie, un muerto viviente. Esa cara mutante inexpresiva que tienes, esa sonrisa fría de cadáver. Por eso no te enfadas nunca, porque los muertos no pueden enfadarse. Soy un tonto. Bueno, ya está bien. Voy a levantar de la cama y te voy a meter un par de horas. ¿Tú a mí? ¿Que tú te vas a levantar y me vas a dar a mí? Tú que eres un inútil, un impotente. No sé cómo puede ser policía una persona sin carácter como tú. ¿Que te vas a levantar y me vas a dar a mí? Espérate un momento. Venga, atrévete, que te atrevas. Venga. Déjame Me está apuntando a mí con una pistola. Sí, te estoy apuntando con una pistola. Deja tú el cuchillo y yo dejo la pistola. ¿Y esto es un matrimonio? No saques mujeres, que hay otros que se llevan peor. Y si me clavo el cuchillo ahora de verdad, ¿qué? A que se pondría todo perdido sangre y luego tendrías que limpiar. Bueno, ¿sacamos hoy o no? Mira, la próxima vez que me apuntes con una pistola, te dejo con balas o sin balas. ¡Animal! Oye, ¿quieres que vayamos al zoo? No. No se para ninguno. La madre que fue todo el mundo. ¡Hambre! ¡Hambre! Lo que me faltaba ni ahora. Me ha dejado todo que se me ha tirado todo para aquí. ¡Cago en la madre! ¡Que voy para Canjaya! No, si no se para nadie. Así un mate tontérico. Me cago en la... Nada. Me pienso que va a tocar estar todo el día aquí. O yo voy a comer algo de leche. Porque ya que no para, o voy a comer. Mejor arriba. No vengo muy ágil, ¿saben ustedes? Pero si gustan ustedes, unas patatillas y un poquito jamón, es que me vuelvo para mi casa. Y como no tengo dinero para la arsina, pues no voy a volver a andar. Vamos, digo yo. Alguno parará, me supongo. Ay. Me he escapado del manicomio. ¿Qué diantre le llaman ahora? Pero aquí es un manicomio, porque aquello está todo lleno de locas, así que ¿qué va a ser? Yo no estoy loca, ¿eh? Por eso me he escapado allí. Si no me escapo, termino. Y todo por cumplir una promesa. Le comí las cabezas a mi novio. Se lo juro, pero no porque a mí me gusten las orejas, ¿eh? Y porque yo esté como las otras que están allí, que ven volar marcianos por todas partes y a todas horas. Madre mía, lo que no habré visto yo allí. Allí te metes en puerta y sales tararí. Todo por culpa de ese animal del Julián. Se lo había dicho 20 veces. Julián, como yo te agarré legándomela con otra, te como las orejas. Te lo juro. Una promesa, ya les digo. Y a una servidora, pues me enseñaron mis padres desde pequeña que lo que se promete se cumple. ¿O no es verdad? Pues con otra que le pillé. Ah, pero ¿cómo le pillé? ¿No creen ustedes que fue dando un paseo por el campo o en misa de 12? ¿Qué va?
follando. Se lo juro por mi madre. Vamos, que me quemo otro yo que ahora mismito se miente. Que estaban allí los dos. ¡Folla que te folla! Haciendo el amor, como se dice ahora, que es más fino. Haciendo el amor sí, pero follando. Se pegaban unos saltos y unos brincos como la feria esas que ponen en eso que ponen de dar vueltas así en la noria, esas que ponen, vamos, en la feria de los pueblos, o así. Él con los pantalones bajados, el puro pelo ese que tiene al aire. Ella sin braga, con la farda subida hasta la cabeza. Y allí los dos dándole que te pego, dándole que te pego. Y yo, pues, ¿qué iba a hacer? Pues, yo no sé ni lo que iba a hacer yo, porque yo cuando vi aquella cena, sinceramente, que no sé ni vamos. Parecían esas películas modernas que ponen ahora por la televisión, o así. Y yo le comí las orejas y al psiquiátrico. Encima de lo mal que me subieron. En mitad de la era que les pillé, allí, empajados, vamos, llenos de paja por todos lados, a las 12 del mediodía, con un soque calentado. Le puso el culo colorado ese que tiene de Manolo, le puso un culo que parecía aquello el culo de un mono. Con la muy guarra de mi prima, la Trina, que le van los hombres más que a Valentín, el mariquita del pueblo. ¿Se podían haber ido a otro sitio? Vamos, digo yo, pues no, allí. Igual que les vi yo, les pudo ver cualquiera, pues allí, como los perros, enquilados. Allí nada más quedándole que te pego. Y eso que llevo arreando con él, pues me decía, Paquita, a ver si vas para el cortijo. Y yo como una tonta, vale, Paquita para el cortijo. Paquita, ya te vas a ir para el pueblo. Y yo, pues como una infeliz, vale, al pueblo que me iba. Y eso que llevábamos comprometidos desde que éramos, bueno, desde que éramos niños. Si yo ya había bordado todos mis manteles, mi mantelería, pues todo para casarnos. Igual a mi madre. Los hombres que son todos iguales. Como si no me hubiera enterado de nada. Y quedé al día siguiente con él, por la tarde, en casa de su tío Andrés, que es donde nosotros íbamos a cometer los pecados. Porque el hombre está muy sordo y medio ciego, no se entera de nada. Y si se entera, el hombre se calla y vamos. Y me llega ya todo salido, bajándose los pantalones y todo. Y le digo, entra, pasa, que te voy a dar por pelo. Y yo para disimular, pues le dejo así, que me toque un poco y todo. Y le digo, mira, que yo quería beber algo antes. Véngate una fanta para echarle a la ginebra que tiene tu tío en el garrafón, para refrescarme. Pues allá que se fue, de mala manera, atándose el cinto, pero se fue. Y yo en la copa de la ginebra le puse las pastillas que tiene mi madre para dormir, porque estaba pobrecita de los nervios. Pero yo le eché el frasco. Me llega por la fanta, tan borrico como siempre, y dice, ¡hermosa! Echamos la fanta, se toma el potingue y se me queda allí, dormidico como un bendito. Los pantalones a medio bajar. Y todo puro es al aire que tiene. Cuando yo vi que estaba bien dormido, cogí unas tijeras de esquilar que tiene su tío y le corté la oreja. Y me las comí. Porque prometido, ¿no? Pues lo que se promete, se cumple. ¿O no? Sí. Bueno.
se crean ustedes, ¿eh? Que no me las pude comer todas enteras de golpe. Porque cuesta de masticar. Pero que si ustedes quieren un poquito, Oiga, señor presidente de Estonia. Oiga, señor presidente, soy yo, el presidente de Lituania. ¿Me oye usted? Bien, gracias. Todo bien. ¿Y usted? Sigue dando guerra, ¿eh? Acabaron ya el puente. Sí, hombre, aquel que no son tan feos, que me enseñaron la obra el día que llovía. En el último viaje, sí. Ah, sí, aquí todo sigue muy bien. No es nada. Cuestiones de la prensa. Todo controlado. Pues mire usted, señor presidente. Mi llamada tiene por objeto, además de saludarle, el efectuar una reclamación ante su excelencia. ¿Cómo? ¿En un consejo de ministros? Bueno, porque esperen unos minutos. Con el debido respeto, señor presidente, el asunto es grave. Si no nos ponemos manos a la obra a la mayor brevedad posible, peligra nuestra posición. Vamos, que nos estamos jugando el cuello los dos. ¿No comprende? No se preocupe, enseguida comprenderá. En primer lugar, le ruego suprimamos el tratamiento. No vamos a estar todo el rato excelencia, excelencia. Y en segundo lugar, le sugiero compruebe antes de que pueda decirle nada comprometido si esta conversación puede ser escuchada o detectada por alguien. Perdone que no me fíe demasiado de sus medidas de seguridad, pero en fin, vamos al asunto. Tengo encima de mi mesa una serie de fotografías del último viaje que mi esposa y yo hemos realizado a su país en visita oficial. No le estoy hablando de las fotografías oficiales. A mí el estar delante o detrás me da igual. Ojalá fuese ese el problema. Me refiero a las otras fotos. Pues una serie de fotografías cuya identidad sin duda desconoce, en las que se le ve a usted junto a mi mujer en unas posiciones, digamos, un tanto comprometidas, como esta que tengo en mis manos, por ejemplo, en la que aparece usted encima de ella con los pantalones bajados. No es ningún montaje. No se esfuerce. Tengo la foto aquí delante y la cosa está más clara que el agua. Sí, estuvieron juntos todos. 10 minutos. En la visita que hicimos al hospital infantil que yo me quedé hablando con los niños tartamudos mientras usted y mi señora visitaron el cuarto de radiografía. No me tiene que explicar lo que pasó en ese cuarto. Lo veo perfectamente. Mire, no pierda más tiempo negando una evidencia. Podría haber tenido más cuidado sabiendo que hoy en día hay cámaras que fotografían en la oscuridad. Pero en fin, eso ya no tiene remedio. Por cierto, que no ha salido usted muy favorecido. Aunque claro, dadas las posturas en que está y las prisas. ¿Quiere hacer el favor de escucharme un momento sin alterarse? Aseguro que no ha sido mis servicios secretos los que le han hecho la foto. Mire, a ver si me entiende ya una vez. A mí a estas alturas lo que haga mi señora me trae absolutamente sin cuidado. Si acaso, lo que me sorprende en este caso es un mal gusto, pero esa es otra cuestión. Sí, eso me da lo mismo. El problema consiste en que junto a la foto viene una carta.
necesitamos entregar 10 millones de dólares en 24 horas. O los autores de las fotitos harán público el reportaje. ¿Te das cuenta ahora de la gravedad de la situación? El pago. Tiene gracia que me lo pregunte a mí. ¿Quién fue el necio que se dejó hacer la foto? ¿Que mi mujer también está? ¡Qué desfachatez! Hay que tener poca vergüenza para querer encima cobrarle a uno por su propia mujer. ¡A mí no me grite! Tenga cuidado con sus palabras, no se las tenga que tragar luego. Aún nos queda una Lituania, señor mío. Era majadero el tío. ¿Cómo voy a sacar yo 10 millones de dólares del presupuesto de cultura? Que sean fotos, ¿qué quiere que haga? ¿Una exposición con ella? Cómprelas usted. Sí, usted. La lleva ahí a su palacio y las pone al lado de la estatua ridícula esa que tiene a caballo. ¿Pero qué guerra, ni qué guerra? ¿Pero usted de verdad cree que va a querer nadie ir a la guerra cuando vean las fotos? No nos pongamos nerviosos, no nos pongamos nerviosos. Sí. Sí. Eso está mejor, claro. Mire, fríamente, como estadistas que somos. Sí. De acuerdo. El 50% cada uno y un acuerdo de cooperación cultural entre los dos países. ¿Me parece bien, señor presidente? No se preocupe, que estamos en el mismo barco. Te lo daré de su parte. Un saludo, excelencia. Hola. Pues ya, estaba yo haciendo el tostón, ¿no? Para ir a Valencia. Y viene un tío con un camión de esos grandotes, de esos de ciste. Se para el tío y me dice que me lleva, que subí a las fallas. Como estaba en marzo, no te jode. Digo que a mí las fallas me las traen flojas. Que yo voy a ver allí una titi que tengo, para mojar un poco. Total, me subo al camión, me siento y me dice que esa es mi novia, la de Valencia. Y yo por farda, le digo que ni novia ni leche, que yo las tías me las tiro, que les va la marcha, que son todas unas kinky, y esas cosas que decimos los tíos de las tías, ¿eh? Y luego él va y me tira de la lengua, y yo por vacilar, le digo que si me tiro a esta, me tiro a la otra. ¿Qué gilipolleces? Que también nos podíamos haber puesto a hablar de fútbol, de lo que sea, ¿no? Pues no. Pues soy gilipollas, te podemos hablar de tía. Y eso fue lo que... Digo, oye, ¿tú no tienes miedo a parar ninguna autopista? Porque como lo ya no para casi nadie, cabrones. Y me dice que no, que él tiene una amiga que cuida de él. Y me sabe una llave inglesa de esa grandota. Mira, a mí me dio hasta escalofrío, ¿verdad? No sé, que me olía yo algo chungo. El horóscopo o lo que sea. Y voy a tener el día torcido. Total. Digo, me había quedado un poco traspuesto. Que llevo un puñado de noches sin dormir. Sin pegar ojo, vamos. Las tías, tronco, que no me dejan ni a sol ni a sombra. Estoy más liado que el turbante un indio, ¿sabes? Yo, pues, por tirarme el rollo, por vacilar, te digo, ahora mismo le estoy suministrando gasolina a 4 solteras y a una casada. Me deberían darme la medalla al trabajo, ¿que no? Se reía el cabrón. Y dice, que cómo era la casada. La que más me agota, macho. Es una viciosa. Me exprime más que una máquina de esas de hacer zoom. Y luego se come las cáscaras. Se reía el cabrón. Tío grande. Tío, con la cabeza casi daba en la cabina del camión. La basta miedo. Y me dice,
como te pillo el marido vas a tener un disgusto. Mario, no soy un pringao, está siempre de viaje. Nunca está en casa. Cuando él está fuera, yo le guardo el ganado. Ahí me puso mala cara. Pero yo pensaba que era por un coche que me había pasado de esos de puta madre, de esos extranjeros. Encima yo le digo que me cuidaba muy bien, la casa cuando iba a verla, que me daba de comer y esas cosas, y que las mujeres, contra más mayores, más gordas. No sé, y me entró hambre. Y le digo, voy a comer un poquillo de bocata. Me trincaba el diente, le digo, voy a comer un poquillo de bocadillo. Me lo ha hecho la casa, la del barrio de la Estrella. ¿Es del barrio de la Estrella? Sí, no por nada. Y se pone el tío a toser. Yo comiendo y él tosiendo. Y la volví a cagar otra vez. Le digo, ¿quieres? Son higadillos fritos. Y él se quedó blanco, sudaba y vengo a toser. Yo diciendo, a ver si este me va a pegar algo, o yo que sé que está enfermo o lo que sea, o vamos a pegar una hostia o lo que sea. Me dice, sácame el bocadillo que tengo en la guantera y me lo abre, me dice el techo. Yo qué sé, no puedo hablar entre hambre, muchacho, yo qué sé, digo, vale, pues ¿qué pasa? Pues vale, me cojo el bocadillo y estaba envuelto en el mismo papel de plata que el mío, qué casualidad. Lo abro y me dice, ¿de qué? Yo, pues, de carne. ¿Pero qué carne? Me cago en la madre que parió, que era de higadillo. Yo sudaba, no podía ni respirar, ni vamos, acojonado que estaba. Y me dice, muy serio, oye, ¿tú tienes seguridad social? Yo sí, porque te va a hacer falta. Saca la llave inglesa. Pero, o sea, así, oye, tío, pero ¿por qué frena? Hombre, no sea así, pero que yo lo que quería decir era por vacilar, cosas que decimos los tíos de las tías, no sea así, hombre, pero no te pongas así, que yo no conozco a tu mujer, hombre, si yo voy a Valencia a coger naranjas, si yo da por vacilar, si no te pongo, yo no sé. Se cegó el tío. Me dio como si no hubiera un mañana. Y yo pensando, anda, que cuando se entere la mujer. Y lo peor, aparte de los puntos, lo que más me duele es que no me gustan los bocadillos fritos. Si yo solo decía a mi madre, mamá, no me hagas ese bocadillo que me va a sentar mal. Lleva una hora la que ha entrado. Podrían inventar algo para hacer la ecografía sin este tormento chino del bicho. ¿Tú cuánta agua has bebido? 2 litros. Quizás bebido 2 litros. Claro. ¿Qué vas a tener? ¿Un niño o un pez? ¿Qué pasa? ¿Es malo? Nada, mujer. Eres primerista, ¿no? Sí, ¿qué? Yo con este del cuarto, tío. ¿Así? ¿Todas niñas? No, te digo que con esta es la cuarta vez. Por eso no me hacen tragarme los 2 litros famosos. Yo he bebido 2 vasos y se me sabe. Imagínate si me bebo los 2 litros. Reviento. Bueno, ya queda poco, tiene que estar a punto de salir. Yo creo que no llego a la puerta. Oye, guapa, perdona, pero me pillo antes. Yo tenía hora para las 5:30, son las 6, así que ¿a qué hora la citaron a usted? Yo llegaba aquí llameándome viva cuando tú entraste. Así que me toca, digo que si me toca. Mire, no quiero ponerme a discutir con usted. Ahora cuando venga Tano lo aclaramos. Fue el que pidió la hora, se está aparcando. Y dale con la hora. Esto es una cuestión de fuerza mayor. Ya no aguanto ni un segundo más. ¿Y yo qué? Yo me he tomado los 2 litros y usted 2 vasos. Usted misma lo ha dicho. ¿Qué tiene que ver? Cada una tiene el aguante que tiene. Por mí, como si se ha bebido la fuente de las Cibeles. Mire, ahora cuando venga Tano lo vamos a ver. Yo tengo hora para las 5:30. ¿Y quién es ese Tano que lo va a pegar todo? ¿Su marido? No, no es mi marido, pero vamos, como si lo fuera. No podemos casarnos por un problema que tiene, pero es lo mismo. ¿Y ese
pues ya tiene ganas, mujer. Hemos leído en todos los libros el hombre tratado de la mujer en estos momentos difíciles. Todo lo que me pasa aquí me tiene que pasar a mí, hijo. Y también se ha bebido los 2 litros de agua. Claro, todo lo que me pase. Anda. Pues con eso no sube. Se habrá meado en el coche. Claro, le dará pura lumbre de subir con el pantalón mojado. Anda, que también. Si le digo yo a mi marido que se tiene que beber 2 litros de agua, me lleva al psiquiatra. Uy, Carlos no, él encantado. Y también hace los ejercicios de respiración y de jadeo y todo eso. Sí, la sopronización. Pues mira, el mío se puso a hacer lo de la sopronización una vez con el primero y se quedó al segundo dormido en el suelo, ahí tirado, roncando. Uy, Tano no es de eso. Si se quería poner la crema para las estrías, Mira, porque estoy a punto de inundación, si no me haría de la risa. Pero ¿de dónde has sacado tú un hombre así? uy, pues eso no es todo. Él me hace la comida cuando está en casa, que está poco porque viaja mucho, y me lleva a la cama. Y me dice que lo único que siente es no poder llevar al niño dentro de él. Y que si lo pudiera nos lo turnaríamos. Una semana yo y otra él. Pues menuda joya. Porque lo único que se parece al mío es lo de viajar, porque en lo demás, Un cielo, todo lo que le pida. pues a mí cuando me ve, me dice con una cara hasta aquí, estás como una vaca. Cuando le dije que estaba embarazada, casi que me la gana. Que cómo no había tenido cuidado, me dijo. Y el otro día le digo, Paco, ¿cómo le vamos a poner al niño? Paco, como su padre. Me dijo, para no cansarse mucho de pensar. Pero Paco, le digo yo, Paco se llama el mayor y no le vamos a poner a todos nuestros hijos Paco. Lo diría con buena intención. Sí, con buena intención. Mira, hija, tú conserva ese tallo, en bonita te alcanzó y átalo corto, no vaya a ser que se escape. Solo falta que sea guapo encima. Guapo no, guapísimo. ¿Claro? ¡Este tío es mi marido! Ay, ya me lo he hecho encima. ¿Y tú también? Yo también. Voy y le sigo. Y él se mete en una casa, ¿sabes? Y yo me espero un poco. Y después salto por la ventana que daba a un patio. Ay, allí que me los pillo a los dos. Dale que te pelo, dale que te pelo. Y yo sin poderme asomar a la puerta de la calle. Y a mi niño le pegaba cabaliza que lo tenía señaladico a Cardenal el animal. Con 4 años que tiene la criatura. Oye, ¿qué hacía cuando le metiste el veneno? ¿Botaba o algo? Ah, yo no lo sé. Yo Joder. me había ido con mi niño a casa de mi madre para hacer unas cortinas. ¿Para la portada? No, para el salón. ¿Y entonces quién encontró el fiambre de la vecina? Tampoco lo sé ni me importa. ¡Joder, qué voz de tienes, tía! ¿Qué pasa? ¿Que no quieres hablar? ¡Yo estoy hasta la polla! ¡Que se va! Mira que viene la voz. ¡Ay, yo contigo! Tenga cuidado, no se me repare, que estamos llegando, ¿eh? No por si es Me se está quitando lo bueno que estoy y me está viendo lo malo por dentro. Ella se la la tipa esta. ¿Cómo te llamas? ¿Quién, yo? No, yo. María Fernanda, ¿y tú? Yo Margarita, perdón, me llaman la ¿Y Juli. por qué? Porque cuando yo entré aquí me dieron de la cama de una que se llamaba la Juli y me dijeron, la Juli. ¿Y de dónde eres? Yo de Pamplona, donde San Fermín. Ah, pues yo soy de Canjaya. ¿De qué? De Canjaya. A donde había antes muchas parras, ahora hay olivos y eso. Uy, de Pamplona. Con el frío que hace allí, ¿no? Tan para arriba. Macho, el invierno te caga de frío. Pues yo siempre estoy helada. Y desde que estoy en la cárcel, congelada. Oye, me da un cigarro que yo no tengo para Mira, maja, te doy uno si me cuentas bien lo que pasó. Como si fuera una novela, tía, que a mí me encanta. Quita esto. Con otros nombres, con otras historias, pero
se estaba volviendo. Un día que ella se había ido a casa de su madre con su niño, pasaba unas cortinas. Al salón, que me queda yo. Cae y la llama por teléfono. ¡Tú! ¡Que me duele mucho la tripa! ¡Que me he tomado dos tomates y se ve que estaban verdes! ¿Hay bicarbonato en la casa? Ponte bien tú. Ay, me le contesta. Sí, en un paquetito blanco que hay allí en el armario de la cocina. Él se conoce, se equivoca, se toma el mata-rata y se muere. ¿Puedes estar tú aquí? ¿Con el tío se equivoca? Pues no te he dicho que no hay justicia en este mundo. Lo que pasa que no hay justicia en este mundo, lo que para las mujeres maltratadas. Ya. Así que te vi, guapa. Lo que pasa es que se ha puesto de moda cargarse a los maridos, que lo he visto yo en la televisión. Oye, dame el cubo. Mira, te lo podías subir tú con lo que yo me sé bonita. Dios mío, ya. Lo que te decía. Que a mí me parece gobierno de los cargos. 7 puñaladas que te tira yo a cada uno. Por pringazos, gilipollas, con maricones, con sinvergüenza, con canales, con todo. Lo que pasa es que a mí me mola el montón. ¡Qué tronco! Todo tronco me mola. Altos, bajos, feos, lindos, gilipollas, guapos, yo me hacía un día a mí, cuando me meto en la enfermería, mañana feo y caliente. En toda mi vida, yo no he visto un todo. Bueno, no lo veo. Pues yo no sé qué le da todos los troncos como tú dices. Porque a mí me deja fría. Debe ser por el marido que he tenido que me ha dejado inmunizado. Cuando te pones más caliente que la estufa de la casa. Te van a hacer que eso te castigo. Estás sacada de los tíos. Si yo fuera la madre de Dios, ¿qué hacer en estas como los colegios? Pues yo no sé qué le ven a los tíos esos como tú dices. Pero cada vez si es que pueden saberse. Desnudo. Yo los veo desnudos. Recogiéndome lentamente con el agua caliente y haciéndome no se me atan las cosas. Porque no me leer ni duchas, ni nada, ni albaricoque. Con el agua de la Guardia Civil tenías que haber dado. Encima tú te la calentura en un sol día. ¿Pero qué estás haciendo con la enfermera que estás tirando toda la agua? Ay, que estaba soñando que estaba en el cielo, que estaba lleno de tíos. O ándate con cuidado y no vayas a que te encuentres con mi difunto. Lo conocerás por el tricornio, que ese tío está en el infierno. Bueno, entonces tú le dejaste el matarrata a propósito para que él... ¿Yo? ¿Qué? Te lo he dicho por decir, para que me dieras el caso. Se murió de una enfermedad o de lo que fuera, que a ti no te importa. ¡Mira, tronca! La próxima vez te van a acabar con tu puta madre, ¿me oyes? ¡Rica! ¡Tomate! ¡Quiero la tomate! Sí, por el lado de las cortinas ya es que tiro por el lado de las cortinas así. Estás ahí al lado. Y porque te conozco. A ver si tú te crees que no soy como tú. Que dices que no has visto mi barra de labios y cuando él viene tiene siempre los labios pintados. Te he dicho 20 veces que no tengo tu barra de labios. Ni yo tu espejo, así que estamos en paz. ¿Qué hora es? No sé, se me ha parado el reloj. Me coges el espejo para que no pueda arreglarlo. Y encima no me entiendes cuánto falta para que se venga él. Qué envidiosa eres. Y todo porque ayer estuvo conmigo más tiempo que contigo. Porque eres una egoísta. Eso
frío y tú qué sabrás. Lo primero que tienes que hacer cuando esté conmigo es no mirar. Estás todo el rato ahí mirando con los ojos clavados como un búho. Y no toser, que no paras de toser cuando está aquí. Luego no vuelves a toser más en todo el día. Estás rabiosa porque sabes que hoy me van a hacer pruebas. Y eso no lo puedes aguantar. Vamos a ir los dos solos. Y eso te come por dentro. Hoy solo los dos. ¿Y la enfermera qué? Además, a mí también va a hacerme pruebas un día de estos. ¿Pruebas de qué? Pero si estás desahuciada, ¿qué pruebas van a hacerte? Desahuciada las harás tú, que tienes más operaciones encima que un quirófano. ¿Y ahora se pone a llorar? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? Es que soy muy feliz. Vamos a estar juntos por siempre. Esta vez no voy a ser tan tonta con los hombres como he sido hasta ahora con las mujeres. Cuando fresco a él. Me da igual lo que pase después. Lo que pasará será que te sacarán de aquí y te llevarán a un psiquiátrico. Me desnudo y me ofrezco a él. Oh, como sabes que te van a poner el biombo de un momento a otro, ya adherirás. Envidia cochina, me tiene a mí, porque estoy más enferma y soy más guapa y más joven que tú, más joven que yo, dice la vejestorio esta que es del siglo pasado. Y tú más que tienes 90 años, me llevas uno que no he visto en tu padre. Te han equivocado, nací en el 1926 para que te enteres, así que ahora tengo 11 años. 11 años voy a hacer. 11 años, que digo que te quita. Bueno, se acabó. O me das mi espejo o te arranco el gota a gota. Y cuando lleguen las niñas, imagínate, ¿cómo se nota que fuiste a un colegio de cuando niña? O me das mi espejo o no te hablo más. Por mí, como si te llevan a la planta de arriba. Eso es lo que te quisiera, ya lo sé yo, ya, para quedarte a solas con él. Pero más lista. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Uy, Dios mío. ¿Sabes si me lo domingo a médico? Sí, Carmina, pero no pienso dejarte de ir sola para que te los quedes todos, que te conozco. Buenos días, señoras. Buenos días, señor doctor. Espérame en el cielo. Los chavos de una partidilla. Estoy harto de nada. Si se llamase un Heráclito lo comprendería. ¿Qué? Heráclito, ¿no le suena? Siempre hay algún gracioso que hace chocante. A mí me gusta más estar aquí. En silencio. En el otro ahora no se puede estar fuera de mí. Y ahí dentro la gente no sabe más que jugar las cartas y hablar de mujeres. ¿Qué otra cosa se puede hacer aquí, don Heraclio? Pero todo el día lo mismo, todos los días lo mismo. Hasta en la capilla estaban ayer hablando de eso. Están todos los días fanfarroneando, que sea 40, que sea 50. Si le digo la verdad, cuando les oigo se me ponen los dientes largos. Yo he sido hombre de una sola mujer. ¿Por qué puede ser verdad eso de los 50? Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo siempre te digo lo que te quiere dar la gana. Estoy ofreciendo. En 50 no me parece mucho. ¿Quiere usted un kilómetro? No puedo. Los bronquios. Me lo ha prohibido don Jesús. Pues yo lo parto por la mitad y no me da mucho. Y es que no puedo dejarlo. La piedad lo tengo que estar. Pues ya solo quiero. ¿Qué le ha dicho don Jesús? Me ha dicho que no cumple. Pues ya solo me queda un título. Bueno, Morty. Da gusto. Debe ser por la buena vida que se ha dado. Las mujeres, quiero decir,
lo que me estaba contando antes. No, si no es eso, es muchísimo menos. Es porque no tengo que trabajar. Desde que me jubilé, bien. Mi estado natural perfecto es no hacer nada. Pues yo le pido un partido ya, en lo de las mujeres. Una sola es lo perfecto. Lo demás, no me das. Eso y no dar ni golpe. ¿Todas? Quiero decir, ¿cómo se cuida usted? ¿Todas a la vez o...? No, hombre, no. A cada una hay que darle su tiempo. Ahora fíjate ahí. Trabajarla, ellas son de otro mundo. ¿De otro mundo? ¿De qué mundo? Yo es que siempre he sido muy tímido. Yo creo que es por eso por lo que solo me acerqué a mi mujer y ya no pasaba. Bueno, después ya vi. Trabajaba en una biblioteca pública y yo iba cada semana a cambiar mi libro y nos fuimos conociendo. Yo creo que no me he enterado de la vida, don Heraclio. Hay tantos millones de mujeres en el mundo. Altas, bajas, culonas, rubias, morenas, blancas, negras, chinas. Solo de China hay millones. Y yo siempre con la misma. Pero qué me puede dar si hay muchas chinas o pocas chinas y usted no va a ir a la... No es eso, ya lo sé. Pero es que hay tantos a nuestro alrededor. Por la calle, en un bar que entre. La mitad de la humanidad son mujeres. Eso es lo importante. Yo siempre canto la beca, hoy por una, mañana por otra, pasando los años de mala manera, enfadado. ¡Qué bonito! Cuente, cuente. Hombre, ¿usted qué quiere que diga? A mí no me gusta andar por ahí hablando. Yo no soy bodón. Yo tengo ganas. Una vez tuve yo una historia como la que conocí en el Congreso de la Lo dejó el revisor del departamento. Una buena propina, ya sabes. Llegamos al Albacete y nos esperamos. Más de una hora parado allí los dos. ¿Sí? ¿En Albacete? O en Italia una vez. Una novia italiana que tuvimos más de 2 años. Pasaba con ella la Semana Santa en el trasteo, en un barrio. ¿Qué Semana Santa? ¿Qué Semana Santa? Una vergüenza, una vergüenza. ¿Papa? ¿Qué papa? Papá, que vería el Papa. Roma y en Semana Santa. Coño que estaba allí, que debería ir. Yo esos días no veía a nadie ni al Papa ni a nadie. Iba, llevo perdido. ¡Ay, qué maravilla! Nada, hombre, nada. Bobadas, nada más que bobadas. Aventuras que no me son ¿dónde va a ocupar eso? Una manera flauta. Yo habría cambiado mi vida 1000 veces por eso. Capricho. Solo capricho pasa. ¡Ay, qué bien! Uno de los ejemplos formales que hay aquí. No es un muñeco que se va detrás de las primeras faltas que pasan. Hombre, en realidad que ya tenemos una edad. Precisamente yo quería pedirle a usted un consejo. Es que me gusta mucho una de las nuevas señoras de la limpieza. Una llenita con acento asturiano. La tiene que conocer. No sé si es mejor una carta o un recado. Es que me da vergüenza. Pensar que soy tonto. Tiene unos ojos negros, blancos. Y tiene gafas. Y debajo, unos ojos negros. Y sonríe mientras limpia. Ahí por la vista que son claritas. Pero ¿qué culpa tengo yo de que ahora la gente tiene que ponerle una inyección para esas cosas? Entonces, ¿usted cree que a lo mejor si me decido? No lo continuo. Usted es hombre de una sola cosa. No lo veo. Es de los pocos que yo la digo. Hombre, ¿y usted qué? A ver por qué yo no voy a poder ir a usted sí. Yo a mi edad ya no tengo solución. Damos un paseo. He sido un desastre toda mi vida y sigo siendo. Desastre, don Heraclio. Estoy aquí. Pues yo no tengo.
María. María, ¿quién es este? María, no te hagas de dormir, coño. Ya termina. No estoy en Barcelona, estoy aquí, leches. ¿Pero qué despertar? Lo que iba a hacer es tirarme por la ventana ahora mismo. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ey, tú! ¡Despierta! ¡Oye! Está con un tronco el tío. ¿Por qué toma pastillas para dormir? ¿Toma pastillas para dormir? Lo mato. Te juro que lo mato. Y a ti también. Voy por un cuchillo. Va, despierta. Yo dormí porque no sabía qué hacer. Se llega a buscar un cuchillo. ¿Y ese tío quién es? ¿Mi marido? ¡Tu marido! ¡Que tiene marido! ¡Y no me has dicho nada! ¡Y te vas a su casa, a su cama! ¿Que sí? ¿Que es su cama? ¿Y por qué no me has dicho que tu marido podía venir? ¿Qué piso es este? Un séptimo, ¿no te acuerdas cuando hemos venido? Yo no me acuerdo de cómo le llamo. Un séptimo. ¿Y la puerta? Está ahí delante, pero está él también. ¿Y otra salida no habrá? Ay, chico, como no te vayas volando. ¡De aquí no sale nadie! A ver qué pasa ahora, coño. ¿Qué es lo que parece? No se vaya usted a pensar. ¿No te parece? Te estás poniendo los pantalones. Estás viendo la cama de tu mujer y me dices que esto no me parece. No sabe que es su mujer. Y yo iba a saber que su mujer no vengo. Ha sido malentendido. Las cosas pasan. ¡No pasan, joder! ¡No pasan! Por lo menos a mí no me pasan. ¿Este tío quién es? ¿Compañero de trabajo? Compañero de trabajo que coño hace en la cama con mi mujer. Bueno, que yo digo una invitación. Ay, déjalo, si no lo va a entender, se lo toma todo a la tremenda. ¿Pero qué es lo que tengo que entender yo? A ver, que no veo perfectamente claro lo que ha pasado hoy aquí. ¿Qué perras que has cogido? Que la que dices Calledo no significa que estemos en una comedia de capa y espada. ¿Qué eso pasaba antes? Porque no había televisión. Lo que quieres es que te mate a ti también. ¿Eso es lo que quieres? No, escúchame. Me ha enterado que su mujer está con otro, comprende. Y vino a verme y hablando, pues... Además, que tú también tienes algo que ver en esto, digo yo. ¿Yo? ¿Qué coño yo tengo que ver con que a este cabrón le engañe su mujer? Pero si yo lo que tengo que hacer es matarle ahora mismo. ¡Ay, Calderón! Ya está bien por hoy. Sé perfectamente que hoy y todos los viernes del año. Así que vamos a dejarlo, ¿no te parece? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo, si nos importa, me voy y vosotros podéis hablar tranquilamente. ¡Tú te quedas! Si te vas por la ventana. ¿Qué tiene que ver eso de Barcelona con esto ahora? ¿Qué tiene que ver? Mira, guapo. Cuenta él que mira directamente en una cama del Hotel Mindanao, aquí en Madrid, 4 calles más arriba de esta casa. Eso no es verdad. Ah, no es verdad. Pues pregúntaselo a Ana, la mujer de este, si no está allí en el Hotel ¿Mi mujer? ¿Mi Ana? ¿Tiene que ver en esta hotel? Todo tiene que ver en esta vida. Desde el viento de los ciclones al horóscopo a las estrellas. ¿Aunque no sabíais que las pirámides de Egipto están orientadas en la misma dirección que la Pistagos de Chile? Me voy a hacer Espera, que tanta pirámide, tanta pagoda me entrena. Así que mi Ana, ¿y tú? ¿Puede ser? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que Ana Pacheco puede ser... ¡Ay! ¡Déjame para matarte! No te pongas así, hombre. ¡Que no me pongas así! Llevas un año acostándote con mi mujer y me dices que no me ponga así. ¿Y qué quieres? ¿Que baile? ¿A qué estabas acostado tú con la mía? Sí, pero una vez, no un año. Entonces yo te mato a ti una sola vez y luego tú varias. Oye, que no estoy para broma, Esa mujer me deja, me engaña, encima es con este. ¿Tú no sabes el trago que es entrar en tu dormitorio y encontraros como os he encontrado yo ahí? Juntitos a los dos y desnudos y en mi cama. Yo no sé, si hubiera pasado a mí, no sé qué hubiera hecho. Yo quiero ni pensar. Pues que tener que ir a buscar el cuchillo. Oye, que no irás. Oye, que no irás. Oye, que no. Oye, que no. ¡Oye! ¡Ay! ¡Te has cortado! A ver, te has hecho mucho. Espera, voy a buscar algo. ¡María! ¡Ven una amiguita que se ha cortado este! Espera, yo creo que había una por aquí. ¡Serás hijo de puta! ¿Y esto qué es,
igual. No es igual, es con I o con A. Ya eso también. Oye, que no. Ya eso también. Oye, que no, que eso que no, que no, que no. ¡Ay! ¡Mira! Bueno, pues ya está, ¿cuál? ¿Para qué le grita? La próxima vez, buscaros en el cuello y después de hacer posible. Estás hablando con Ana. Hemos decidido que nos vamos a seguir juntas. Somos amigas desde hace un montón de tiempo. Llevamos juntas en la universidad. Nosotros no podemos quedar en sus amigos. Llevamos a ser chicos, poniendo espinitas el uno al otro. En la época del otro Calderón, por lo menos los hombres se mataban de verdad. No quiero estar